Esta es la Lima de la década del 10. Esta es la Lima de la Bohemia. Es en esta década que Lima comienza a vivir en plenitud su modernidad, tanto en su urbanismo, en los barrios que se van creando fuera del centro, como en su intelectualidad, en los ámbitos de la literatura y el pensamiento crítico. Lima y el país ven aparecer en el espectro político las luchas populares por mejores condiciones laborales, y el llamado pueblo se convierte en un actor principal en el discurso político. Por ejemplo, el 25 de mayo de 1912, día de elecciones, los partidarios de Guillermo Billinghurst convocaron a un paro nacional, el primero en la historia de la ciudad. Y es que don Guillermo había jugado la carta popular para llevarse las elecciones de ese año. En un caso que no ha podido repetirse desde el siglo XX hasta el presente, don Guillermo Billinghurst hizo el salto desde aquí hasta aquí en su vida política. Billinghurst fue una especie de hipo en nuestra historia política republicana. Para algunos sus políticas fueron radicales y para otros simplemente fue muy demagógico. Lo cierto es que le estaba prestando atención por primera vez a las demandas populares. Pero lo que finalmente hizo mella en su gobierno fue su enfrentamiento con un Congreso que le era ajeno. Este Congreso estaba dominado por el Partido Civil. Y finalmente, quien se comió enterito a pan grande, como le llamaban en ese entonces a Billinghurst, fue otro personaje, don Óscar R. Benavides, quien en 1914, con tan solo 37 años, lo sacó de la presidencia. Dicho sea de paso, Benavides empezaría allí su presencia en la política peruana por muchas décadas. La gran tragedia de ese golpe de Estado fue el cruel asesinato del general Enrique Varela, héroe de la guerra con Chile, quien estaba acantonado en el cuartel Santa Catarina para, precisamente, evitar el saqueo del armamento de guerra. Los rebeldes ingresaron a su recámara y lo conminaron a rendirse. Varela, que era sordo, no escuchó lo que le indicaban. Y le dispararon a quemarropa pensando que se negaba a la rendición. Este hecho manchó para siempre a Benavides, responsable político de la Zonada. Don Óscar solo gobernó como presidente provisorio por año y medio más o menos, y entregó el mando a José Pardo y Barreda, que gobernó entre 1915 y 1919. Y es durante su mandato que la Primera Guerra Mundial se vive desde estas tierras. Muchos hijos de inmigrantes europeos o con afinidades particulares sintieron que debían tomar partido por alguno de los países en conflicto. Tal fue el caso de José García Calderón, hijo del presidente de la Magdalena durante la guerra con Chile, Francisco García Calderón, quien se enroló en la Legión extranjera y murió en la batalla de Verdún el 5 de mayo de 1916. Pero el Perú tuvo un incidente cuando en 1917 submarinos alemanes hundieron la nave comercial peruana Lorton frente a las costas de Bilbao, en España.
En represalia, el Perú rompió relaciones con el gobierno de Alemania y se expropiaron 10 naves comerciales de ese país, que se encontraban en el Callao. A la vuelta, veremos que aún así, la vida seguía color de rosa en la ciudad. Los ecos de la Belle Époque de la década pasada aún se hacían sentir en la ciudad, sobre todo en la arquitectura que seguía los códigos estéticos del Art Nouveau. Uno de los ejemplos más hermosos de esa arquitectura lo constituye la llamada Casa Fernandini, por su dueño, el minero Don Eulogio Fernandini. La casa fue construida en 1913 por el arquitecto francés Claudio Saúd y se usó por primera vez el concreto ciclópeo, el ladrillo y el cemento, dejando de lado el tradicional adobe y quincha. Su gran fachada de 2 pisos en esquina está llena de detalles Art Nouveau. Casa destaca el primer ascensor que llegó a Lima. Ingresar por sus puertas es entrar a esta década. Disfrutemos de esta casa en su serena quietud. Hay más lugares aún que son trascendentales para entender esta época. Lima se hace más veloz con el automóvil, el tranvía eléctrico e inclusive con el cinema, que permitía ver casi inmediatamente las imágenes de la guerra en Europa. Los cinemas aún no tenían locales propios y se utilizaban muchas veces los teatros para pasar películas. Pero rápidamente se popularizaron las carpas que fungían de salas de cine, especialmente en las plazuelas, porque así aprovechaban la iluminación pública de estas y porque además eran paraderos de los tranvías, lo que facilitaba el flujo de espectadores. La primera carpa limeña se inauguró en lo que después sería la Plaza San Martín. Luego, también se colocaron en las plazuelas de los barrios más populares como Abajo el Puente o Barrios Altos. Ya en estos barrios se iba gestando el carácter y la identidad de lo criollo, no solo en la música, sino en la actitud y hasta en la gastronomía. El plato más popular de aquel entonces era el sancochado, que es una herencia del puchero de las épocas virreinales y que en este punto comenzó a acriollarse. Quizás la bohemia de la época era adicta al sancochado también. En esa década descollaron hombres que revolucionaron la literatura y la política como Abraham Valdelomar, José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre o Leonidas Yerubi, quien muriera trágicamente en 1917, asesinado por un rival en las conquistas amorosas del poeta. A la inteligencia criolla no le faltaban motivos para discutir acerca del Perú y su porvenir. Pero
pero también se la pasaban bien asistiendo a teatros a idolatrar a las sensuales bailarinas de la época que pasaron por acá, como Feline Verbiest, Tórtola Valencia y Ana Pavlova. Una de estas bailarinas que recaló en la ciudad fue nada menos que Norca Ruskaya. La mayoría de la intelectualidad peruana de esa época se encontraba prendada de su belleza, entre ellos Abraham Valdelomar y, aunque no lo crean, José Carlos Mariátegui. El 4 de noviembre de 1917, Mariátegui se acercó a uno de los miembros de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima y le pidió permiso para asistir a una visita nocturna en el cementerio. El presidente accedió y mandó al administrador de este recinto para que los acompañe. Cuando ingresan, llegan hacia un punto, pasando lo que entonces era la capilla, prenden unas velas y se arma un escenario lúgubre, en donde el violinista comienza a tocar los primeros acordes de la marcha fúnebre de Chopin. Norca Ruskaya se aleja un poco, se despoja de sus ropas y se queda tan solo en unas tenues telas y comienza a dar su danza trágica. El administrador, que no sabía nada de este asunto, se escandaliza por este tema y decide llamar a la policía. Llega la policía y arresta a algunos, entre ellos Mariátegui, pero otros se escapan. Dicen que Valdelomar se encontraba entre este grupo. Sea como fuere, la prensa sensacionalista de la época atizó el fuego de la sociedad pacata de entonces y convirtió este hecho en la anécdota de esa década. Dicen las crónicas que este baile se realizó frente al mausoleo de don Ramón Castilla. Don Ramón no debe haber dormido mucho esa noche. También había lugar para cosas más serias, como la jornada laboral de 8 horas. El sindicalismo había comenzado a ganar fuerza y logró esta ley recién en 1919. Antes, las jornadas laborales para los obreros eran de 16 horas. Otra lucha importante en esa época fue la del voto femenino y los derechos de las mujeres. A esto se abocaron mujeres como María Jesús Alvarado, Adela Montesinos y Zoila Aurora Cáceres, la hija del héroe de la Breña. Quizás el hecho singular más impresionante de esa década haya sido el primer vuelo de un avión en Lima, que fue el primero también en Latinoamérica. Para eso llegaron de París los recientemente graduados pilotos peruanos Carlos Tenó y Juan Bielobusik. Ya vimos que a Tenó le fue trágicamente mal. Pero Bielo, como lo llamaban, hizo un vuelo de prueba el día 14 de enero de 1911 en lo que era el hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte. Pero a las 11:51 del 15 de enero de 1911 despegó desde el mismo lugar, volando delante del palco donde se encontraba el presidente Leguía. Así empezaba Lima y el país a hacer grandes avances en el tema de la aviación. La década no solamente abriría, sino cerraría con la presencia de este personaje a mis espaldas, que dicho sea de paso, abrió esta avenida hacia Miraflores. Hoy la llamamos Avenida Arequipa, pero cuando se inauguró se llamó Avenida Leguía. Augusto B. Leguía en esta década se desmarcaría completamente de su anterior partido, el Partido Civilista, pero pasó la mayor parte de esta década en el exilio gracias a Billinghurst. Regresó en 1919 para plantarse frente a su anterior jefe y ahora enemigo, José Pardo Ibarreda. Amparado por una política de corte popular y aclamado por el pueblo como el personaje que salvaría al Perú de las viejas estructuras,
Leguía ganó limpiamente las elecciones en 1919, pero viendo que el Congreso le era ajeno y no iba a reconocer el triunfo, decidió tomar el gobierno apoyado por la Gendarmería. Leguía se convertiría así en el personaje más popular de Lima y el Perú, pero eso sucederá en la siguiente década. Ahí nos vemos. Por Movistar Plus.